Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne, conmemoración del 155 aniversario de la Guerra Restauradora. Antes de presentarles la mesa principal, les vamos a pedir que hagamos un minuto de silencio dedicado al doctor Ciriaco Landolfi, miembro de número de esta academia, el electo y recientemente también fallecido, lamentablemente, Danilo de los Santos, y nuestro miembro y colaborador, el señor Julio González, que también recientemente ha fallecido. Les pedimos solemnemente un minuto de silencio, nos ponemos de pie. Muchas gracias. En esta noche de actividad solemne, conmemorando una de las fechas patrias más importantes, les voy a presentar la mesa principal, quien la preside la doctora Mukien San, presidenta de la Academia, el licenciado Adriano Miguel Tejada, vicepresidente, el doctor Amadeo Julián, secretario, el licenciado Manuel García Arévalos, tesorero, y nuestro conferencista de esta noche, el doctor Francisco Febres Cordero, rector de la Universidad Monte Ávila. Para iniciar este acto, vamos ahora a escuchar las gloriosas notas del himno nacional. Nos ponemos de pie de nuevo, por favor. Continuando con nuestra agenda de esta noche, seguidamente el licenciado Adriano Miguel Tejada hará una presentación de nuestro conferencista de la noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Con la venia de la señora presidenta de la Academia y de los demás miembros de la Junta Directiva, me toca el grato honor de presentar al doctor Francisco Febres Cordero, nuestro conferencista invitado del día de hoy, a esta sesión solemne en que celebramos un nuevo aniversario de la
el grito de la restauración de la República y que coincide mañana con un nuevo aniversario de la fundación de esta Academia Dominicana de la Historia. El doctor Francisco Febres Cordero es un especialista venezolano en historia del Caribe que se graduó de abogado en la Universidad Católica de Táchira y luego realizó una maestría y un doctorado en historia en la Universidad de Puerto Rico. Su tesis de doctorado, La anexión de Santo Domingo a España y la Guerra de Restauración Dominicana, vista desde la perspectiva española, fue publicada como una de las ediciones de la Academia Dominicana de la Historia. Aparte de su amplio prontuario de publicaciones, el doctor Febres Cordero ha sido profesor de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico, profesor de Historia del Caribe en el programa de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del programa de doctorado también de la institución. En el 2010 fue profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. En el 2013, profesor de Temporalidad y Trascendencia y Filosofía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila de Caracas, donde también fue vicerrector académico y del 2015 a 2016, rector de la Universidad Monte Ávila en Venezuela. Además de sus profundos estudios en el campo de la historia del Caribe y de sus numerosas publicaciones, el doctor Febres Cordero nos va a disertar esta noche acerca del tema de su tesis, la anexión de Santo Domingo a España y la Guerra de Restauración Dominicana, vista desde la perspectiva española 1861-1865. Así es que sin más preámbulos, con el aplauso de ustedes, el doctor Francisco Febres Cordero. Primero que todo, muy buenas noches a la doctora presidenta de la Academia y a toda la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia por esta gentil y honrosa invitación. Como les decía en el recibimiento allá afuera en el hall, es un honor ser invitado un venezolano a hablar sobre la restauración y la independencia dominicana a dominicanos, y por eso quizás pido perdón desde un comienzo por la osadía que estoy cometiendo y los posibles subjetividades de interpretación a la hora de exponerles los resultados de mis reflexiones históricas. Quiero comenzar esta conferencia sobre la restauración dominicana y por extensión sobre la independencia, glosando las reflexiones del historiador y economista venezolano Asdrúbal Baptista. Son reflexiones que hace en torno al devenir histórico venezolano, pero que bien se pueden aplicar a los procesos históricos de Latinoamérica y el Caribe. Dice el doctor Baptista que es muy de nosotros, y abro comillas, los seres humanos, quiero decir, pertenecer al futuro en el recto sentido de que a título de legítima herencia del pasado nos sabemos capaces de actuar y de obrar en consecuencia, justipreciadas como son o han sido las posibilidades que nos yacen genuinamente abiertas o que somos capaces de abrir
con base en la práctica reiterada de la vida cotidiana. Hay así un espacio en el que parecen confluir por igual los diversos tiempos que somos, aunque a decir verdad, de tener que hablarse de una prioridad, esta yace al lado del futuro. Fin de la cita. En esta tarde de hoy nos disponemos a reflexionar sobre la restauración y la independencia dominicana y a partir de esta, la proyección de la nación hacia el estado actual de la democracia latinoamericana. Nos proponemos a disertar sobre el pasado. Nos disponemos a pensar en la historia. Es bien sabido que la historia como narración tiene que ver con la memoria, que desde el presente custodia el pasado y descubre las condiciones de posibilidad que determinan la historicidad de un hecho o de un proceso, cara a una proyección prospectiva del hombre, de la nación, del Estado y de las instituciones sociales. A la hora de reflexionar sobre un proceso fundante de nuestro ser colectivo latinoamericano, como son los procesos de independencia, agudicemos todos los sentidos para así poder captar con visión de conjunto y visión de larga distancia las causas de nuestra actual situación en la esfera internacional y en el concierto de las naciones. Vayamos al tema que hoy nos congrega. Y para esto, permítanme brevemente, a manera de introducción, recapitular los temas que en su momento investigué sobre los procesos de la anexión y la restauración dominicana, visto desde los documentos y la óptica española, junto a los conceptos de Estado y nación que enmarcan los estudios de las independencias en Latinoamérica. Y desde allí dar un salto hacia la reflexión de la independencia dominicana y compartir con ustedes mi reflexión sobre el proceso de la conformación de la nación y del Estado dominicano. Dentro de este marco conceptual, es fácil advertir que la anexión y la guerra de restauración dominicana no fueron procesos aislados en sus antecedentes y consecuencias. Para España y su gobierno colonial en el Caribe, la anexión fue el punto de llegada de un período de más de 30 años, caracterizado por la divergencia entre la visión metropolitana de gobierno y la visión de los funcionarios de las colonias en los asuntos referentes a Santo Domingo. Discrepancias y pareceres y de puntos de vista que al final convergieron y empujaron a la monarquía isabelina a aceptar la declaración anexionista de Pedro Santana en 1861. Haciendo abstracción de esta dialéctica y unificando en una visión de síntesis la visión metropolitana y la visión colonial española, se pueden identificar unas causas coyunturales que llevaron a España a hacerse otra vez con Santo Domingo. Estas fueron, primero, el romanticismo liberal. Segundo, el espíritu expansionista europeo del siglo XIX. Y tercero, el interludio que se abrió en el Caribe y la América Latina con la Guerra Civil de los Estados Unidos. Tres factores que aceleraron la anexión, pero no la prepararon ni la determinaron. Junto a estas causas próximas aparecen las causas estructurales de naturaleza militar, económico, comercial, geopolítico y racial que intensificaron de manera progresiva el interés de España por Santo Domingo. Permítame enumerar estas causas que llamo estructurales. Primero, la conciencia de la debilidad militar que estaba en la mente de los gobernadores españoles de Cuba y Puerto Rico.
Segundo, la necesidad de reforzar las fronteras coloniales ante los intentos de penetración, reales o ficticios, de los Estados Unidos, Inglaterra o Haití en los territorios coloniales españoles. Tercero, el miedo que las autoridades metropolitanas y sobre todo las coloniales sentían ante la posible instauración en sus colonias de un republicanismo negro y antiesclavista aupado por las sociedades abolicionistas que desde Estados Unidos e Inglaterra extendían sus redes hacia Haití, Jamaica, San Tomás, Curazao y Trinidad. Y cuarto, el temor de que en Cuba y en Puerto Rico se repitieran las lúgubres escenas que se dieron en Haití en 1804 con motivo de su proclama de independencia. A esto se añade las ideas separatistas que vagaban sigilosas entre los criollos de Cuba y Puerto Rico, la creciente influencia política, ideológica, comercial y económica de los Estados Unidos en las Antillas y el próspero crecimiento económico que Cuba y Puerto Rico gozaron a lo largo del siglo XIX. Haciendo síntesis de estas causas, podemos comprenderlas como las dos caras de un mismo proceso. Por un lado, el anexionismo dominicano, que buscó la protección internacional con el objeto de lograr una supuesta estabilidad política y el desarrollo económico del país. Y por otro, el colonialismo español, que con la pretensión de gobernar una nueva colonia, intentó extender la frontera más occidental de España en el siglo XIX con el propósito de lograr un triple fin: defender sus remanentes coloniales en América, es decir, Cuba y Puerto Rico, lograr alguna preeminencia internacional dentro del equilibrio geopolítico del Caribe en el siglo XIX, y 3, procurarse ganancias económicas y comerciales. Visto así, se entiende por qué España volvió a adquirir uno de los territorios coloniales más olvidados de su antiguo imperio de ultramar, junto a la decisión de tomar las riendas de un país sometido al caos político, económico y administrativo. Una vez proclamada la anexión, la realidad reveló serios problemas de infraestructura, antiguos modos de hacer política, la falta de desarrollo económico y un rechazo implícito y silente, pero a la vez fuerte y violento, de la mayoría del pueblo dominicano. España no tuvo la visión histórica para comprender que estaba asumiendo la dirección administrativa de una nación que había vivido procesos de independencia política, guerras nacionales y asambleas constituyentes que la hacían totalmente distinta a Cuba y a Puerto Rico. De manera general, pudiera afirmarse que la Guerra de Restauración no fue el hecho conclusivo y violento de un proceso de reincorporación colonial, sino que fue parte del complejo proceso de integración y conformación nacional dominicano que se remonta hacia finales del siglo XVIII. Y junto a esta perspectiva nacional dominicana, la restauración fue para España una de las causas de la caída de Isabel II y el comienzo de un período de 30 años en el que la presencia y legitimidad española en el Caribe se puso en jaque. La Guerra de Restauración Dominicana, el Grito de Lares en Puerto Rico y la Guerra de Independencia cubana forman el escenario bélico independentista que España enfrentó en el Caribe antes de que Estados Unidos la sacara en 1898 del escenario imperialista antillano. Con este marco histórico, fijemos el foco de nuestra exposición en torno al entendimiento de los procesos de independencia latinoamericanos bajo los conceptos de Estado y Nación y de la geopolítica del siglo XIX. Veamos. La ubicación geográfica de las islas del Caribe fue una causa determinante para que fueran consideradas prácticamente desde los comienzos de la colonización en América como un objetivo clave para el desarrollo de las políticas de ultramar
de aquellos estados que por un motivo u otro vieron en las Antillas un valor geopolítico de formidable provecho estratégico. Este valor geoestratégico del Caribe provocó un fuerte enfrentamiento de intereses imperiales. Las grandes potencias coloniales se enfrentaron entre sí, buscando consolidar su predominio sobre la geografía caribeña, instalándose en las islas y desde ella lograr dominar y defender territorios más amplios, monopolizar las rutas de navegación y comercio, desarrollar diversas fuentes productivas para la implementación de economías de plantación y sostener asentamientos de comercio y distribución esclava. A lo largo de los siglos de la conquista y colonización española, el Caribe fue objeto de disputas, de litigios y tratados internacionales, así como la extensión natural de las fronteras imperiales del Viejo Mundo. Durante el siglo XIX, las Antillas fueron como las murallas protectoras de la expansión territorial hacia el Suramérica de la política exterior de España y de los Estados Unidos. Además, como fruto del cambio de la naturaleza de las relaciones coloniales y a la aparición de nuevos actores internacionales, la zona antillana se transformó en el blanco de las políticas de aprovechamiento económico, formales o informales, de Inglaterra y Francia. Esta situación suscitó que las élites criollas se agruparan en diferentes modos de adhesión política con el objeto de definir su estatus referente a la configuración soberana y nacional y su alineación en torno a los diversos intereses de inversión industrial y comercial de capital extranjero. Esta condición geopolítica ayuda a comprender la participación de los tres estados hispanos del Caribe en los movimientos independentistas del siglo XIX. Al revisar los trabajos sobre los procesos latinoamericanos de emancipación nacional, observamos que la historiografía reciente ha reorientado los estudios sobre las independencias hacia tres fuentes focales. En primer lugar, hacia los cambios de mentalidad y los referentes políticos criollos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, enmarcados en los períodos revolucionarios que caracterizaron el cambio del antiguo al nuevo régimen de la historia occidental. En segundo lugar, hacia el desarrollo y la madurez política de las principales urbes hispanoamericanas. Y por último, y en tercer lugar, hacia la crisis del pactismo español, viendo la guerra de independencia española e hispanoamericana como único proceso que se resolvería en España con la Revolución Liberal de 1812 y en América con la culminación de las declaraciones de independencia comenzadas en 1810 y concluidas sincrónicamente en la tercera década del siglo XIX. Estas visiones historiográficas dejan atrás las explicaciones tradicionales de ver en las reformas borbónicas y en la invasión de Napoleón a España como las causas directas de los procesos de independencia latinoamericanos y nos permiten entender los retrasos de la causa independentista en el Caribe hispano. Y es así que afirmamos que para entender el curso que tomaron los procesos insurgentes y de fundación estatal del siglo XIX en el Caribe, es preciso estudiarlos desde la perspectiva conceptual de la nación, junto a los avatares políticos, sociales, culturales y económicos que sufrieron Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana al tratar de sortear los intereses de las potencias imperiales del siglo XIX. En la América española continental, si se nos permite el término, los procesos de independencia nacional estuvieron liderados por comunidades políticas antiguas que congregaron bajo su causa a ciudades satélites más pequeñas. Las pequeñas comunidades políticas que durante la colonia giraban en torno a una ciudad principal se unieron a favor de las declaraciones de independencia que los miembros de los cabildos principales hicieron a partir de 1810. Pudiéramos decir que estas uniones
fueron uno de los antecedentes inmediatos de los estados nacionales latinoamericanos. A través de la promulgación de las constituciones nacionales, los padres de la patria fundaron a los nuevos estados latinoamericanos, uniendo en una sola entidad a estas comunidades municipales que se fundaron y desarrollaron durante la colonia. Luego de la consolidación de las independencias políticas, estos nuevos estados nacionales se dieron a la tarea de lograr su independencia cultural, buscando explicitar los valores nacionales que las constituciones escritas no hicieron. Valores que estaban implícitamente manifiestos, pero que necesitaban ser objetivados y trasladados al pueblo. En pocas palabras, en la América española, a diferencia que en Europa, el Estado presidió a la nación. En el siglo XIX, junto con otros rasgos que lo distinguen, es el siglo de la construcción y consolidación de los estados nacionales. Luego de un largo proceso histórico, donde los elementos culturales, sociales, lingüísticos, religiosos, familiares y económicos fueron tomando posición en los límites de un espacio geográfico preciso, los objetivos comunes de un determinado grupo humano tomaron forma dentro del imaginario colectivo a través de un concepto bien preciso y determinado: la nación. De manera general, se podría decir que el grupo humano de un determinado territorio tomó conciencia de su propia singularidad y de los rasgos definitorios de su yo colectivo, distintos per se de los rasgos de su vecino a los rasgos de los otros. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el vínculo de unidad política lo constituía la soberanía del rey, pero en el siglo XIX estas formas políticas se transformaron hacia unos nuevos referentes políticos que trasladaron los vínculos de la unidad política desde la persona del rey a la nación, adquiriendo ésta un valor político directo como comunidad base de la organización estatal. La exaltación liberal de los derechos individuales del hombre y su reconocimiento como sujeto de derecho despertaron la conciencia de las clases altas y medias, reconociendo la pertenencia común a una comunidad en la cual se comparten y proyectan tradiciones y objetivos comunes. Y es así que la existencia de nuevos referentes políticos, junto a la industrialización y al ascenso del poder de la clase burguesa, significó una mayor cohesión interna y creó la necesidad de afianzar y consolidar la nueva conciencia nacional como una realidad omnicomprensiva que arropara a todas las clases de la sociedad a través de símbolos que sirvieran como denudo de los vínculos constitutivos de la nación. Es pues la nación una comunidad en la que la conciencia de su singularidad se proyecta como voluntad de la existencia política. En este marco histórico conceptual, planteamos la tesis de que en el Caribe hispano hubo un proceso previo de conformación nacional antes de la constitución estatal de cada una de las tres naciones. En el siglo XIX, los elementos constitutivos de la nacionalidad de las tres islas hispanas del Caribe se pueden identificar con bastante claridad. Pero una serie de situaciones políticas, económicas y sociales no permitieron que dichos elementos pudieran impulsar la creación de los tres estados nacionales de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, y al mismo tiempo y de forma similar a como sus pares latinoamericanos lo hacían. En otras palabras, la formación estatal y nacional del Caribe hispano no siguió el patrón latinoamericano del Estado como antecesor de la nación creado por las constituciones escritas. Por el contrario, en el Caribe hispano, la nación precedió al Estado, formándose ésta por las relaciones horizontales de su elemento humano y por la defensa colectiva de la propia identidad, en contraposición a las identidades y a los intereses extranjeros que querían imponerse. Durante el siglo XIX,
Cuba y Puerto Rico permanecieron bajo el aparato administrativo español. Ambas naciones fueron sometidas a una reestructuración política y administrativa con el objeto de retenerlas como colonia. Esta reestructuración se basó en una promesa de leyes especiales que regularían la relación entre la colonia con su metrópoli. España limitó la participación política de sus súbditos caribeños, evitó la implantación de instituciones liberales en Cuba y Puerto Rico y acentuó el ejercicio del poder en las autoridades administrativas y militares apostadas en las islas. Además, los cubanos y puertorriqueños entraron en las coordenadas expansionistas de los Estados Unidos, de tal manera que en las islas se produjo una especie de dicotomía metropolitana de tipo político y económico. Por un lado, España continuó siendo la capital política y administrativa, y por otro, Estados Unidos se transformó en la capital económica y comercial. La vida política y económica de Cuba y Puerto Rico durante el siglo XIX giró alrededor de estas dos metrópolis que determinaron las preferencias reformistas, anexionistas o separatistas de sus criollos. En el caso específico de la República Dominicana, el acto de conformación del Estado se postergó para bien entrado el siglo XIX, pero la conformación progresiva de su nacionalidad fue una realidad tangible desde finales del siglo XVIII, realidad que fue tomando forma a medida que los dominicanos superaron los escollos que no les permitía constituirse en un Estado soberano e independiente. La incertidumbre que sufrieron en 1795, cuando de la noche a la mañana pasaron a ser colonia francesa tras la cesión española prevista en el Tratado de Basilea y la conflictiva vecindad con Haití, despertó la conciencia nacional dominicana. El Tratado de Basilea fue el catalizador que aceleró el proceso de conformación de la nación. Como bien lo expresó Pedro Troncoso Sánchez, Basilea fue el instrumento que hirió el alma dominicana, obligándole, y cito, a aprender a girar sobre sí misma en lugar de hacerlo en torno a la metrópoli, lo cual constituye un primer estadio de autonomía. Entre 1808 y 1809, los dominicanos, ayudados por el gobernador de Puerto Rico y una escuadra inglesa venida desde Jamaica, libraron una guerra contra los franceses que llevó a restaurar el dominio español en Santo Domingo en el momento en el que el resto de la América española se preparaba para rechazar el colonialismo español. Muchas gracias. En 1809 se reinstauró el gobierno español en la isla, un gobierno débil y nominativo que hasta 1821 tuvo que lidiar con unas condiciones de subsistencia, penuria, pobreza y abandono. Durante esos años, el gobierno español tuvo que hacer frente a varias azonadas independentistas, a noticias de conspiraciones nacionalistas y a la pretensión haitiana de unificar bajo un mismo gobierno a toda la isla. Así, el 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres, junto a otros patriotas, proclamaron la independencia nacional dominicana y sacaron del poder a los españoles, demostrándose que la nación dominicana sobrevivió soterradamente bajo las estructuras coloniales de España. La independencia declarada por Núñez de Cáceres sabemos que fue fugaz, ya que el 9 de febrero de 1822, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, entró a Santo Domingo liquidando el recién creado Estado dominicano, comenzando así una dominación extranjera que se extendió por 22 años. En 1843, Boyer sale de la presidencia, permitiendo con ello la creación estatal de la República Dominicana en una identificación casi absoluta de la nación con el Estado, siguiendo los postulados nacionales e independentistas de Juan Pablo Duarte.
la República Dominicana, fundada en 1844, fue un estado débil y fraccionado que debió sortear la constante amenaza de invasiones que desde Haití se tramaba contra la República. Un estado-nación caracterizado por la profunda división de partidos, el caudillismo y la crisis económica. Particularidades estas que propiciaron la mentalidad gubernativa de buscar la protección política foránea para el sostenimiento de la soberanía nacional y, por ende, la injerencia de las potencias extranjeras en los asuntos internos del Estado dominicano, impulsando diversos proyectos de corte colonial. 40 años de una continua crisis y luchas partidistas generaron un movimiento sin parangón en la historia latinoamericana. La facción política en el poder quiso revertir el proceso republicano y le pidió a España que tomara a la República Dominicana como una nueva colonia a semejanza de Cuba y Puerto Rico. Luego de complicadas y subrepticias negociaciones, el 18 de marzo de 1861, el presidente Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a la monarquía española. 2 meses más tarde, el 19 de mayo, el gobierno español asumió jurídicamente la conducción de la nueva colonia, comenzando así uno de los períodos quizá más traumáticos de la historia dominicana. Proceso que culminará con la proclamación de la Segunda República Dominicana el 3 de mayo de 1865, luego de la Guerra de Restauración que libraran los dominicanos contra los españoles. Con la anexión a España, el Estado dominicano fue puesto como entre paréntesis, situación que propició que los elementos constitutivos de la nación se levantasen y entrasen en juego para repeler el imperialismo español que pretendió ignorar al poder constituido de la República Dominicana. La Guerra de Restauración de 1863 no es, pues, solamente un simple rechazo a España, es, como ya lo dijimos, parte de un complejo y particular proceso constructivo del Estado dominicano y de su propia conciencia nacional. La Restauración fue un repudio nacionalista que vio en jaque a su propio ser colectivo y a su identidad nacional propia, y que juzgó a la anexión como una acción inconsulta que en el momento en que desde unas instancias minúsculas de poder se decidía el futuro del Estado y de la mismísima dominicanidad, y que a su vez no tomó en cuenta la voz del pueblo dominicano considerado como nación. Veamos con datos y fuentes documentales esta afirmación. En plena guerra de restauradora, el 14 de septiembre de 1863, se instauró en la ciudad de Santiago un gobierno provisorio dominicano que, levantado en armas, procedió a la firma de un acta de independencia. 10 días más tarde, los miembros del gobierno enviaron a Isabel II una exposición de motivos en la que detallan las razones que movieron al pueblo dominicano a levantarse en armas y a oponerse al gobierno español en la República Dominicana. El acta de independencia de la Restauración trasluce la tradición republicana que inspiraba el espíritu revolucionario. Siguiendo las líneas que trazaron el pensamiento republicano en Hispanoamérica, los autores del acta abordaron los temas del bien común, la libertad, la igualdad y la necesidad de lograr la unidad política en la República Dominicana. Junto a un natural resentimiento y sentido de alienación criolla, el acta resuma de manera muy incipiente aún el pensamiento y la tradición liberal de concebir al gobierno como el encargado de asegurar de que no existiesen relaciones de dominación entre los miembros de la sociedad, y considera a la ley como el medio expedito para evitar que el gobierno interfiriera en la vida y en los asuntos de los ciudadanos. Decían los independentistas que el pueblo dominicano, como representante de la nación, no había participado en las negociaciones anexionistas.
Este hecho era determinante para viciar de ilegalidad e ilegitimidad la reincorporación de la República Dominicana a España. Para los separatistas, el pueblo dominicano, entre comillas, como factor y principio de legitimidad y titular de la soberanía nacional, no había sido consultado en ningún momento y, por tanto, se le había conculcado su derecho de expresión y libre determinación. Y esa era la razón legal que legitimaba el levantamiento dominicano contra los españoles. Los líderes de la Restauración declaraban a su favor los años de libertad política y civil que se habían vivido bajo el régimen republicano. Un régimen fundamentado en la tolerancia, la libertad de culto y un sistema democrático de gobierno basado en la representación y participación ciudadana en el manejo de los asuntos de la cosa pública. Siguiendo los postulados liberales del siglo XIX de respeto a la ley, la separación y limitación de los poderes públicos y el establecimiento del Estado de Derecho, los restauradores abogaban por la instauración en la República Dominicana del imperio de la ley que caracterizaba, y cito, a los países cultos y civilizados, guardando y respetando cual debía las convenientes costumbres al carácter y al derecho natural de los dominicanos. Inspirados por un ideal romántico, a la nación la identificaron con la patria, el suelo que los vio nacer, el medio por el que recibieron las tradiciones, costumbres y carácter propio, y el camposanto en donde reposaban los restos de sus padres y hermanos, algunos muertos en el campo de batalla. Días más tarde, a esta declaración de principios, España se retiró de Santo Domingo agotada y derrotada. Los dominicanos ganaron la guerra y fundaron lo que pasó a llamarse la Segunda República Dominicana. Luego vendrían intervenciones norteamericanas, guerras, pugnas internas, golpes de Estado, mal manejo de los fondos públicos y dictadores. No será hasta bien entrado el siglo XX cuando los principios republicanos que inspiraron a los padres de la patria dominicana pasaran a formar parte de una mentalidad colectiva y omnicomprensiva. En este punto, déjenme hacer una reflexión conclusiva de desde las ciencias políticas. En particular, a partir de unas breves consideraciones sobre la democracia contemporánea, sus múltiples acepciones y su entendimiento y comprensión en la narrativa histórica y en el imaginario político en América Latina. Imaginario que de alguna manera se gestó en los procesos de independencia. Trataré de presentar estas breves reflexiones como una continuidad temática de lo que vengo tratando sobre la independencia, en el sentido de que la democracia fue uno de los conceptos que los diferentes padres de la patria latinoamericanos utilizaron en sus manifiestos, proclamas y proyectos, y casi todas las constituciones escritas tenían, al menos implícitamente, la intención de instaurar regímenes democráticos en sus formas de gobierno. Los principios y valores de la democracia no se refieren solamente a la regulación normativa de unas formas de participación política, del ejercicio del sufragio, del aseguramiento de la división de poderes o del reconocimiento de unos derechos individuales y sociales. Todo esto, por demás, muy necesario, pero hay que lograr más. Es decir, los contenidos de la democracia, entendida como un sistema político, como una mentalidad y como un modo de comportamiento, deben alcanzar y transformar a todas las dimensiones de la sociedad donde se despliega su materialización fáctica. Es decir, deberá impregnar los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras de los movimientos sociales y los modelos de vida de cada uno de los grupos sociales, culturales, religiosos, laborales, económicos, políticos, gremiales, académicos, deportivos, familiares, etc.
El reto que se nos presenta para el entendimiento democrático y su aplicación fáctica en el Estado es de rangos mayores y exige un marco conceptual adecuado. Tenemos que estar abiertos a entender los cambios de la dinámica histórica de la humanidad, ofreciendo soluciones prospectivas que sepan conciliar las propuestas clásicas de la democracia con los contenidos del pensamiento contemporáneo. Y en este sentido, creo que hay que insistir en la necesidad de la profundización del saber antropológico. Hay que entender a la persona desde sus múltiples dimensiones, esto es, desde su unidad, su apertura a la trascendencia como fundamento de su dignidad, la libertad como don principalísimo del hombre, la igualdad ontológica de los hombres y las mujeres, y por último la sociabilidad como fundamento del bien común. Estos aspectos dan una plena comprensión de lo que es el hombre y como el sustrato imprescindible para una buena realización de la teoría y la filosofía política en torno a la democracia. Pido a este distinguido auditorio de la Academia de Historia Dominicana que, siendo venezolano, me permitan terminar esta intervención citando al gran héroe de América, Simón Bolívar, leyendo un denso párrafo de su célebre discurso de Angostura. Sean estas palabras bases de inspiración para cualquier proyecto republicano, democrático e independiente de toda la América Latina. Y cito: habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la política, con la sociedad, allanando las dificultades que oponen un sistema tan sencillo y natural, pero tan débil que el menor tropiezo lo trastorna y lo arruina. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Febres Cordero, por sus reflexiones, por haber venido a la República Dominicana desde Venezuela, haciendo un alto a su agenda académica, para venir a disertar sobre un tema que es tan, desde el punto de vista de, como usted lo aborda, de la documentación española, quizás no tan trabajada desde ese punto de vista. A todos ustedes, muchísimas gracias por venir, estar con nosotros en esta noche. En nombre de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, les invitamos a un brindis para celebrar los 87 añitos de la Academia y también el Día de la Restauración. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.